Este tema tuvimos la primera parte el día de ayer, así iniciamos el Congreso, con una mirada de la parte del Estado, del Ministerio de Cultura, otra de las empresas que se dedican a la producción de eventos, ¿no? Esta mañana para mí es especialmente importante porque tenemos a dos representantes de dos universidades que para mí es la cantera de los músicos, a un representante de la Sociedad de Radio y Televisión y a un representante de las plataformas digitales como es Altafonte. Entonces, voy a presentarlos y van subiendo la conversación alrededor de cómo gire esta conversación. Estoy segura que vamos a llegar no solamente a un buen diálogo, sino esperemos poder plantear ciertos lineamientos que nos generen una buena hoja de ruta, porque el objetivo principal de este Congreso es que nos quedemos todos los actores, por lo menos algún representante de cada partecita de esta industria en conexión, a través de un comité que pueda seguir sesionando hasta que venga el siguiente Congreso. Eso va a hacer que todo lo que hablemos hoy no quede solamente aquí en este escenario o quede grabado solamente, sino que podamos seguir construyendo esta industria que la construimos todos, ¿no? Todos somos parte de esta industria. Quisiera invitar en primer lugar a Raúl Renato Romero Ceballos. Él es decano de la Facultad de Artes Escénicas de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido, Renato. Una de las instituciones más reconocidas en la formación de artistas del país. Asimismo, también contamos con Carlos Ramírez Núñez, director de la carrera de música de la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL, impulsor de una formación académica. Bienvenido Renato. Impulsor de una formación académica orientada a la innovación y a la empleabilidad musical. Carlos, bienvenido. Quisiera invitar también a Gino Solano Gutiérrez, secretario técnico de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, entidad que representa a los principales medios de comunicación del país. Bienvenido. Y por último, y no menos importante, a Camilo Vega Wilstatter, director de Altafonte Network para Centroamérica y Región Andina, empresa internacional especializada en distribución y gestión digital de música independiente. Como verán, este panel para mí es un enorme gusto tenerlos aquí. De verdad que tenemos una tarea importante y espero que se dé una conversación y discusión que no necesariamente quiere decir que estemos en opiniones contrarias, pero que sea de alguna manera muy enriquecedora para este Congreso y para los que están aquí presentes. Los invito a tomar asiento. La manera en que vamos a hacer esta mesa de diálogo es que surgirán preguntas. Yo tengo preparadas algunas preguntas tanto para la parte de formación y académica, para lo que es la radio, para lo que es todo lo que es el mundo digital, pero si hay algo que alguno quisiera intervenir siéntanse en la libertad de hacerlo, porque de eso se trata. Yo creo que en el diálogo está, y tenemos una hora, o sea que Camilo va a ser el más sharp, ¿eh? Me van a avisar, acá tenemos, ya empezamos. Vamos a ver. Primera pregunta, y se la voy a decir a los dos, y el que quiera empezar, no hay ningún problema. ¿Cómo están adaptando las universidades y escuelas de música sus programas formativos frente a la transformación tecnológica y los nuevos modelos de negocio digital? Sí, no hay problema. Ya, bueno, el orden de los factores no altera el producto. Muchas gracias, ante todo, a Soniem y a Julie, ¿no? En representación de Soniem, por invitarnos. Creo que es una combinación excelente la de haber combinado las entidades de formación académica con expertos del mercado de las industrias musicales, porque las escuelas o especialidades de música que funcionan en las universidades producen egresados que tienen que incorporarse a un mercado laboral.
Entonces no tendría ningún sentido la existencia de facultades de música o de departamentos de música si es que no confiáramos en que existe una industria musical a la cual nuestros egresados puedan incorporarse. No tendría absolutamente ninguna racionalidad. Entonces eso significa que, y me tomo la libertad de hablar por las diferentes unidades de formación musical en las universidades peruanas privadas y públicas, en que sí existe una industria musical en el Perú, pero en algunos rubros esta industria está mucho más avanzada que en otras, ¿no? Y ahí tendríamos que hablar de géneros musicales y estoy seguro que será materia de esta conversación, ¿no? Quería empezar brevemente, ¿no? Porque creo que vamos a tirarnos la pelota entre todos en esta hora que va a resultar indudablemente corta. Recordando una estadística que estaba revisando ayer, ¿no? En un estudio que se hizo antes de la pandemia por un maestrando que hizo una tesis y obtuvo una cifra interesante. Y es que de los egresados, estoy hablando esta vez solo de la Católica, estoy seguro que la UCIL debe también tener sus propios cálculos y estudios sobre sus egresados, todas las universidades lo tienen. Resultaba que solo un 20% de los egresados, estoy hablando antes de la pandemia, se dedicaban a una labor después de haber obtenido su grado que podría calificarse de producción artística, ¿no? Y el 50% se dedicaba a la educación musical, a enseñar música. Eso nos dice ya un poco las tendencias que estaban, digamos, en el aire antes de la pandemia. Sabemos que la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Y esos porcentajes deberían ser actualizados. Pero por la experiencia, digamos, de todos los días y de estar trabajando en una institución educativa, nos sugiere que gran parte de los que se gradúan de música en universidades como la Católica, en este caso, se dedican a enseñar, ¿no? A enseñar a través de clases privadas, en otras universidades, en la misma Universidad Católica, en institutos y en escuelas que hoy en día felizmente están surgiendo, ¿no? Antes no existían las escuelas privadas de música que existen ahora, y eso es un dato que también hay que tomar muy en serio, muy en consideración. Pero volvamos a ese 20% de los egresados que se dedican a las producciones artísticas. Ahí está la creatividad, ahí están donde aparecen los futuros intérpretes, ¿no? Y los futuros productores musicales que van hacia la incorporación en un mercado laboral que depende mucho de la industria musical, ¿no? Ese es uno de los puntos que quería mencionar. Y el segundo punto era que lo que sí me consta, y tú hablarás, Carlos, después sobre la UCIL y en otras universidades como la UPC, que también tienen este mismo giro de enseñanza y preparación para un profesional en música de distintivo popular, en contraposición, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Música, ex conservatorio, que se dedica más hacia la formación del músico clásico, con un interés mucho más académico y en ese sentido menos dependiente de la industria musical que vamos nosotros a hablar esta mañana, sino que va hacia un mundo de producción estética y académica que se diferencia un poco, ¿no? del mercado laboral que estamos hablando nosotros ahora. Aunque también tiene un aspecto de industria musical indudablemente, pero yo creo que hay que tener una cierta diferenciación entre ambos tópicos. Y eso que quería mencionar es que hoy en día, a partir del año 2010, 2014, 2015,
en donde aparecen estas nuevas facultades y departamentos de música en universidades privadas en el Perú, se empiezan a dictar cursos de music business, ¿no? Y eso es muy importante. Eso significa que estamos preparando a nuestros alumnos a que se sepan manejar en campos como, bueno, lo que dice su nombre, music business, pero lo que es la autogestión que tanto hablamos en estos tiempos. Y ahí hay que tomar un poco en pinzas la autogestión, porque la autogestión surge justamente cuando no hay una industria musical lo suficientemente avanzada, pero estamos en estos tiempos en donde hasta que la industria musical no se desarrolle un poco más en el Perú, va a haber que seguir enseñando a nuestros alumnos a cómo manejarse en lo que es la autogestión, pero al mismo tiempo prepararlos para ir ya entrando en temas como los que manejan las industrias musicales, que es lo que vamos a seguir hablando. Corto acá, Julie, porque no quiero acaparar. No, para nada, al contrario, me encanta además escucharte, pero yo quiero solamente agregar a esto que es tan importante, y antes de cerrar la palabra a Carlos, yo he sentido un cambio radical desde que empezaron las facultades de música en los músicos en el Perú. O sea, un grado de profesionalización que no existía antes. Y eso también, y también me remonto y me remito a que ustedes deben haberla pasado un poco difícil al principio, porque claro, al músico que era músico porque así nació con ese don, y tenerlo que enseñar es como, no todo aquel buen jugador es buen entrenador, ¿no? No todo buen músico es buen profesor. Y había toda esta parte también de titularización que necesitaba el músico para poder enseñar, que ustedes mismos como universidad, y está bien que lo tengan, lo requieren, ¿no? Entonces yo creo que hoy ha pasado el tiempo y eso ya se está dando, y esos cambios son muy positivos porque se ve el resultado en los alumnos que ya están egresando a las facultades. Quería agregar eso, te agradezco mucho y le cedo la palabra a Carlos. Gracias, Julie. Bueno, buenos días con todos, colegas, un gusto estar aquí en este primer congreso. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. En este caso vengo por la Universidad San Ignacio de Loyola, soy director de la carrera de música, que es la más nueva de las carreras que existen, digamos, actualmente, la más joven. Pero además de ser director de la carrera de música en UCIL, también soy director musical nacional de la iniciativa pedagógica Orquestando, que esta iniciativa, que es del Ministerio de Educación, busca generar mayor acceso en relación a la música y a la práctica musical a los niños de 9 regiones del Perú. Y además cuento con también, soy director musical, mi rubro es la fusión musical, tengo ya 20 años haciendo esto y es algo que me apasiona y me encanta. Bueno, respondiendo a la pregunta, creo que es una pregunta muy amplia porque en el Perú existen, por ejemplo, 39 ESFAs, ¿no? Las ESFAs son las Escuelas Superiores de Formación Artística, ¿no? Que involucran diferentes áreas. Por ejemplo, el aspecto de ellos le llaman artista, ¿no? Artista musical, que es básicamente relacionado a la performance, pero también a la práctica de la pedagogía, ¿no? Que está vinculada a la pedagogía artística para los educadores o los que van a ser educadores de los cursos de arte del Ministerio de Educación, ¿no? Curiosamente, aquí o en algunos lugares se tiene una percepción de algunas personas que ven la educación o la pedagogía musical como una actividad, digamos, de menor jerarquía que la práctica artística. Sin embargo, en algunas regiones o en varias, se ve la perspectiva es al revés, inclusive las remuneraciones suelen ser mayores. Comento ello ¿por qué? Porque el abanico es sumamente amplio de la formación musical en el Perú profesional. Y además tenemos una serie de institutos, una serie también de universidades, que no son muchas, que brindan la música, como muy bien decía Raúl, en diferentes rubros, ¿no? En el caso de UCIL, para contarles un poco también cómo es que funciona en el caso de UCIL, es una universidad privada, ¿no? De Lima, es una corporación que tiene sedes en diferentes partes del mundo, tiene muchísimos alumnos en diferentes
lugares, pero para generar la carrera de música, como es una universidad privada, se tuvo que generar primero un estudio de mercado para ver cómo están los músicos hoy por hoy, ¿no? Antes que se cree esta unidad de negocio, porque finalmente estamos vinculados al rubro de la educación y es nuestro pilar, pero también es una unidad de negocio, porque no tenemos una subvención, ¿no? Por parte de del Estado o de alguna institución. Entonces, se generan estos estudios de mercado donde se evidenciaron muchos aspectos, donde uno de ellos es algo que todos conocemos, y es que el músico hoy por hoy hace muchas actividades. Todos hacemos muchas actividades, seguramente. Y claro, está la parte performática, la parte de la gestión, hay que generar emprendimientos, hay que uno mismo desarrollar la innovación o buscar la innovación. En mi caso yo hago música popular, hago música contemporánea, popular contemporánea, música clásica, fusión. Enseño, seguramente muchos de nosotros también nos dedicamos a la enseñanza. Entonces en el Perú el perfil del egresado es un perfil complejo porque genera muchas actividades, ¿no? El músico. Pero también creo que eso tiene una riqueza invaluable porque estamos en diferentes rubros y conocemos también de diferentes rubros. Por supuesto, la práctica profesional lo que busca, desde la universidad, que es un universo, busca profesionalizar, sistematizar, organizar y también definir nuestra profesión, ¿no? Y es por ello que ahora hay varias ofertas, digamos, para llevar la carrera de música tanto en el rubro privado como en el rubro del Estado. A diferencia de otros países de la región, no somos tantas las universidades como lo hay en otros sitios relacionado a la música propiamente, en relación a la oferta que pueda haber, ¿no? Pero bueno, esas son algunas aproximaciones que quería mencionar. Gracias, Carlos. Voy a avanzar a Gino para no quedarnos aquí. Y Gino, porque en algún momento el artista de mi época, no soy tan mayor, pero en mi época ha cambiado un poquito, andaba siempre, la radio era el lugar donde uno necesitaba difundir su música, ¿no? Yo he sido de las que con su cassette se ha paseado de radio en radio por todo el Perú, por radios, por discotecas, por los canales de televisión, llevando mis VHS y etcétera, otros formatos también anteriores, en Betacams y etcétera. Y cómo esto no solamente ha cambiado, sino cómo ha repercutido toda esta era digital, ¿no? Todo este mundo de la música digital. ¿Cómo está afectando a la radio? ¿Cómo ves tú además esas puertas que se abren o se cierran dentro de lo que es para el artista peruano, ¿no? Como sociedad de radio y televisión? O sea, ¿qué posibilidades, qué canchas se abren o se cierran, ¿no? ¿Cómo estás viendo, cómo ve la radio y televisión en este momento, este panorama? Muchas gracias, Yuli, por la invitación, por la pregunta. Gracias a SONIEM. Encantado de formar parte de este panel. Y bueno, antes de entrar a responder esa pregunta que definitivamente es muy profunda e interesante sobre el cambio tecnológico, el cambio de los patrones de consumo de la gente, aplaudir esta iniciativa de comenzar a hablar oficialmente y formalmente de una industria musical nacional, ponerlo en la agenda nacional. Realmente felicito esta iniciativa y muchas gracias, reitero el agradecimiento por la invitación y esta oportunidad de conversar con expertos y con el público en general y con los artistas, productores y todos quienes forman parte de los diversos agentes de la industria. Efectivamente, ha cambiado mucho el panorama para los creadores de arte. Veo con mucha sorpresa hace muchos años que ya hemos dejado de hablar de canciones y ahora hablamos de contenido. Ha cambiado mucho no solamente el orden de los factores productivos, sino también las costumbres de consumo de la gente, ¿no? El reto actual que tiene la radio es el de competir en este mercado de la atención por la atención del público, ¿no?
revisando un poco de estadística, gracias a los estudios de mercado que realiza, por ejemplo, Concord TV en el plano de radiodifusión de señal abierta, vemos que ha variado el consumo de radio, ¿no? Estamos, ciertamente los números han ido bajando un poco, estamos llegando a menos gente, ha cambiado el público objetivo también. El reto actual que tiene la radio es el de llegar a la gente, a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y efectivamente es un trabajo arduo, considerando que la radio tiene distintos tipos de formato y apunta a distintos tipos de público, ¿no? La mayoría de la concentración de las personas el día de hoy está en las plataformas digitales, en los canales de distribución vía streaming. Son otros modelos económicos diferentes que ciertamente no solamente han impactado la parte comercial de las radios, comerciales musicales en este caso concreto, sino también los ingresos de los artistas, ¿no? Y la forma en que los artistas tienen que organizarse para poder también competir por la atención del público y de los oyentes en este mercado en específico, ¿no? Que es tan competitivo, ¿no? No tengo la cifra actual, quizá definitivamente Camilo tiene un acercamiento mucho más directo como experto en el mundo de distribución digital, pero día a día se suben, alguna vez leí hace unos años 4.000 horas de música en plataformas digitales, 120.000 tracks diarios. Imagínense competir en este entorno por diferenciarse, y eso sumado al hecho de que, como mencionabas, Yuli, como mencionaban también aquí los miembros del panel, el trabajo de ser músico ya no solamente se resume a crear música y a encargarse de grabarla, sino también a realizar toda la parte de promoción que tiene que hacerse, ¿no? El artista moderno tiene que ser su propio estilista, su propio relacionista público, su propio marquetero, su propio distribuidor, su propio abogado muchas veces. Y respecto de este último punto es donde realmente me parece que hay que hacer mucha incidencia en la educación de las nuevas generaciones de músicos, en la forma en que está estructurado el negocio y tratar de enseñar con la mayor precisión posible cómo es que se reparten estos ingresos o qué papel juega cada uno de estos agentes en la industria de la música, ¿no? Es vital conocer el marco de derecho autoral y derechos conexos. Es importante saber qué parte de qué en la industria le toca a cada creador, ya sea compositor, performer o productor, ¿no? Pero bueno, fuera de este cambio de paradigma y regresando a la radio, el reto es el de capturar la atención de la gente más joven y especialmente, como les comentaba justo antes de entrar aquí a hablar de este tema, el reto mayor que tiene la radio es el de ser un medio estrictamente auditivo, ¿no? Es quizá… podría ser interpretado como una fortaleza o como una debilidad, pero lo cierto es que tiene cierta desventaja frente a otros medios de comunicación, por ejemplo los digitales más modernos, donde la música viene acompañada de un soporte audiovisual, es inmediatamente posible leer la biografía de un artista, acceder a su discografía, a todo su catálogo, a su oferta musical. Son servicios que se les ofrece al público que dan una experiencia completamente diferente a la que tradicionalmente ofrece la radio, ¿no? Entonces, definitivamente sí, existe el mayor ánimo de apoyar la creación de música y el desarrollo de artistas nacionales. Siempre la hay. Y definitivamente es ahora un poco más difícil moverse con mayor dinamismo, considerando el cambio no solamente de tecnología, sino el cambio de hábitos de consumo de la gente, ¿no? Gracias Gino. Encantado. Yo creo que también agrego a eso que estás diciendo, que es muy importante, el hecho de que también sepamos
de que hoy en día todo lo que recauda las sociedades de gestión colectiva, por ejemplo, a través de lo que es comunicación pública en radio, televisión y cable, o sea, la radio para nosotros sí es una fuente importante, ¿no?, del pago de derechos. Lo que no está haciendo por el momento, porque estamos abordando estos temas de la puesta a disposición en las plataformas digitales. Entonces, está bueno que los conozcamos, está bueno que los sepamos, ¿no? El hecho de que, ok, creemos esta manera de ver cómo podemos abrir estas puertas para que tanto les sea beneficioso a ustedes como nos sea beneficiosos a la parte artística que está siendo formada. O sea, por eso este panel a mí me encanta, porque de alguna manera espero que nos quedemos siempre conectados y poder ver caminos, ¿no? Abrir hojas de ruta, y lineamientos, que es lo más importante para que tanto las universidades, y sé que faltan universidades, pero sepamos que hay un camino, ¿no? No solamente es plataformas digitales. Yo ayer decía, los chicos que están en Spotify no les interesa estar en una sociedad de gestión colectiva. Y presten atención, porque la sociedad de gestión colectiva recauda todo lo que es comunicación pública. Y comunicación pública casualmente es radio, televisión y cable, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a Camilo. Y Camilo, tengo esta pregunta de cuáles son las principales tendencias digitales que están transformando la industria musical en América Latina, en el Perú y realmente en el mundo, ¿no? Voy a empezar favor. diciendo lo mismo que han dicho todos. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, Yuli, por la invitación. SONIEM, Ministerio de Cultura, buenos días. Me emociona mucho verlos a todos ustedes porque así es como se empiezan a gestar los cambios. No es una ola, un ejército de personas, una generación completa haciendo lo mismo. Son igniciones, se encienden chispazos y ustedes tienen la capacidad, junto a muchos más, estoy seguro, de gestar cambios. Me encanta y me emociona ver personas de muchos rangos de edad aquí. Allí en Punchao, Taytay, Pajarincamas y Pascha, veo personas que están también desde fuera de Lima y eso me fascina. Es hermoso. No hay nada más constante que el cambio, amigos y amigas, la impermanencia. Desde que empezó a democratizarse el acceso a la internet y a la multimedia, los cambios son mucho más veloces. Lo efímero intenta gobernarnos. Tratar de identificar una tendencia en medio de ellos puede valer poco tiempo y luego tienes que volver a encontrar una nueva tendencia. Para responder a la pregunta de Yuli, voy a arriesgarme a contarles algunas cosas que he visto en los últimos meses, ni siquiera les voy a decir años, porque hablar de plataformas de streaming como Spotify, Claro Música, Amazon, Deezer, eso ya es historia un poco paleontológica. A ver, ¿qué está pasando ahora? ¿A qué definimos por juventud? Hace un rato estábamos hablando de otras bambalinas y ¿qué es un joven? ¿Generación Z? ¿Alfa? Yo diría alfa, si quieres ver lo que está pasando. ¿Qué edad tiene un preadolescente de generación alfa? ¿El que vive en Lima? ¿El que vive en Quispicanchis? Es bien difícil. Primero hay que repensar las preguntas para poder dar una respuesta acertada. No es fácil. Pero ¿qué cambios se están viendo como tendencias medio generales, con muchas excepciones, sobre cómo se consume la música? La corta duración. Pensar que una canción dura 3 minutos 40 para que entren 11 canciones a lo largo de un programa de radio de 60 minutos es una fórmula para algunos géneros. Sí, todavía es válida. Pero las nuevas generaciones escuchan máximo canciones de lo que dura un TikTok, 1 minuto. No buscan una canción completa. Lo que para nosotros sería completa, para ellos ya está completísima. Si el intro de una canción dura 15 minutos, has sembrado un desierto entre tu composición y la atención del oyente, lo cual no quiere decir que dejes de componer así. Simplemente estoy explicando una conducta de consumo de una gran cantidad de jóvenes, lo cual no quiere decir que tengas que modificar tu manera de componer. ¿Sí? La imagocracia. Cuando llegó la televisión, obviamente la imagocracia empezó a sentarse en el poder de las imágenes y ahora, con la incorporación más presente de todo lo audiovisual, es casi indisoluble. Como lo dijo Gino, la radio tiene un reto, es solo auditiva, pero un niño de 5 años o un preadolescente de 11 te va a decir: papá, quiero ver la canción, solo la estoy escuchando. No lo disocian. Es crudo para algunos de nosotros que venimos de otra generación,
pero muchos no lo disocian a menos que los eduquemos. Y ahí es donde nosotros podemos ser gestores del cambio. Y a mí, Renato, me encanta la idea de que muchos se dediquen al rubro educación, porque tenemos que ser interdisciplinarios. Y de alguna forma la industria de la música, de muchas maneras, está nutrida por el sector educación. Todos los que estamos sentados aquí y nosotros mismos, ¿cuánto más y cuánto mejor hubiéramos aprendido en la escuela si hubiera sido a través del arte y el juego? ¿Cierto? Aquí ya vemos algunos que ya teníamos canas y recordamos el reglazo sobre los nudillos y la pizarra y memorizar de paporreta algo, ¿no? No digo que esté mal memorizar, ojo, pero no puede ser todo el método educativo. Entonces, la educación puede ser instrumentalizada para el bien y eso a mí me fascina. Cuando veo que hay productos artísticos que van a la generación alfa, que a través del arte y el juego reeducan a un universo poblacional grande, ¿sí? Podría mencionar algunas otras cosas más, les tiro por ahí una idea más. El tema de la inmediatez ha atrapado la atención de muchísimos jóvenes que ni siquiera están buscando un video que puedan ver una y otra vez. Les encanta meterse en transmisiones en directo, ver cómo otros chicos juegan videojuegos, al mismo tiempo está sonando una canción, al mismo tiempo están leyendo los comentarios de los que están viendo el juego de ese gamer, ¿no? de la persona que está jugando. Entonces, ese ingrediente también es clave, ¿sí? La duración de las canciones, la imagocracia, las transmisiones en vivo que genera un tipo de conexión que no existía en nuestros tiempos y quizá también el concepto del superfan. Ya siendo un poco más mercantilista, voy a hablar del superfan. El superfan es alguien que puede generar una cantidad de enganche, de difusión de tu proyecto musical y de revenue, de retorno económico, 8 veces mayor que el de un fan que te escuchó por un descubrimiento pasivo, ¿sí? Y eso sí que está cambiando mucho la industria de la música en el mainstream, como suelen decir, vamos a decirlo así. Ahí me quedo. Gracias Camilo. A mí me encantaría seguirte escuchando. Sí, Carlos. Sí, me gustaría complementar lo que muy bien dice Camilo en relación a estos nuevos desafíos que se presentan. Ya también no es tan nuevo estos dos desafíos, pero están muy vigentes, latentes, y es el uso de la inteligencia artificial, que de hecho nosotros, por ejemplo, lo tenemos ya vinculado al plan de estudios, ¿no? Porque hay que generar ecosistemas con la inteligencia artificial y es un gran reto cómo convivimos con estas nuevas tecnologías y también, por supuesto, con el audio inmersivo, en el caso de la tecnología del audio, ¿no? El audio inmersivo digamos, tiene ya varios años, pero sigue en tendencia, sigue con mucho uso. Nosotros tenemos en USIL también un espacio de audio inmersivo porque es necesario, ¿no? No lo digo como, digamos, lo digo con buen afán para entender que hay nuevas corrientes, hay nuevas tendencias y hay que adaptarnos, ¿no? Hay que generar o hay que sumarnos a ese cambio que el mundo plantea, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿cuántos? Sí, por favor. Perdón, ahí solamente quería agregar sí. que pues me salvaste porque dejé el cuadro incompleto, lo de la IA, ¿cómo me voy a olvidar de la IA? Es tremendo. Y el audio espacial, el famoso Dolby Atmos, que lo llaman muy... Ahora, muchos aquí habrán vivido ese paso increíble que fue del sonido mono al sonido estéreo, ¿no? Eso fue un quiebre para muchísima gente, gente que lo detestaba. A los Beatles no les gustaba al inicio, me acuerdo. Ellos dijeron en varias entrevistas que en 2 parlantes separados. Y ahora el Dolby Atmos o el audio espacial poco a poco está ganando terreno, es una nueva manera de sentir y vivir la música. Y sí, lo de la inteligencia artificial es un cambio rotundo. Solo quería destacar un punto para todos nosotros. Muchas veces el mercado y la conducta humana cambia mucho antes de lo que podemos adaptar un marco normativo internacional o nacional. Entonces nos toca estar cada vez más avispados con esos cambios que a mí se me acababa de pasar. No te preocupes, que justo ayer hemos estado hablando de la inteligencia artificial, había un panel muy bueno con José Luis Sevillano de ahí España, con Juan Luis Marturet de la ISPI y acá con Jorge Córdoba, que fue moderado por Eric Iriarte, que estuvo muy bueno realmente. Y claro, hablábamos casualmente de eso, que no es que la inteligencia artificial ha llegado ahorita, ya tenemos varios años, los músicos en sí la venimos utilizando además, desde los samplers, desde los midis, desde todo lo que, ¿no? La música, pero hay que ver y hay que normar, y es un tema urgente, ¿no? Porque como tú bien dices, a veces
nuestra realidad va creación más va rápido. mucho más rápido. Sí. ¿No? Entonces, y justo quería ir a ese tema, porque cómo la parte educativa se está acoplando a todo esto, ¿no? La pregunta era, ¿de qué manera la academia puede articularse con el sector productivo para generar empleo formal y sostenibilidad en la carrera musical? ¿No? ¿Cómo nos estamos acoplando a todo esto que está pasando? Ajá. Bueno, sí, eso nos remite otra vez al tema de lo que tú mencionabas, Carlos, como el perfil del egresado. El perfil del egresado es obligatorio, digamos, en todos los programas universitarios, ¿no? Tenemos que definir, primero que nada, el perfil del ingresante, es decir, a quién vamos a aceptar, ¿no? Como alumno de música en este caso, o puede ser de otras artes también, y cómo lo vamos a preparar en los 5 años que establece el Perú para una formación de pregrado, para que luego salga como egresado. Entonces tenemos que definir qué atributos va a tener ese egresado, qué habilidades va a tener, ¿no? Cuáles son sus capacidades. Entonces tenemos que tener eso claramente delimitado. Y como la mayor parte de las carreras de música en universidades privadas de hoy en día, no todas, pero sí la mayoría que han aparecido en los últimos años, se dedican a la música popular en todas sus vertientes. Entonces, tiene que tener, una vez más, la industria musical en la mira. Es decir, el mercado laboral, ¿dónde va a trabajar ese egresado? ¿No? Y por eso mencionaba al inicio esa estadística, ¿no? Que ese 20% que se dedicaba a la producción artística era muy poco, ¿no? Lo ideal sería aumentar ese 20% a un 40%, a un 50%, es decir, que por lo menos la mitad de nuestros egresados se dediquen a hacer música, a crear música, a procesos creativos, ¿no? Porque eso no significa que la educación musical sea vista como algo menor. La mayoría de los grandes músicos prefieren enseñar para estar en contacto con las juventudes, ¿no? Y con las nuevas generaciones. Pero hoy en día hay que ser realistas. La mayoría de los egresados se dedican a la educación musical porque no logran, ¿no? Tener en la producción musical, en la producción artística, en la creatividad, el modo de vida, ¿no? No logran ganarse la vida a través de ese medio. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Tú mencionabas, Carlos, que el músico hoy en día hace muchas cosas, y eso también lo había observado yo, ¿no? Creo que es algo obvio que lo hemos observado todos. El músico, sea que salga de una universidad o el músico que sea un autodidacta y se forme a través de clases privadas, clases autónomas, tiene que hacer un poco de todo, ¿no? Se dedica a crear lo suyo, lo que realmente le gusta, a tocar para lo que lo contratan, a enseñar por el otro lado, a producir para terceros. Entonces tiene que hacer un poco de todo, lo cual no está mal. Pero lo interesante sería, hablando de un futuro en el cual nosotros queremos llegar, es que no se haga todo al mismo tiempo por obligación, sino más bien por opción, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos que hacer de todo un poco por obligación, porque tenemos que digamos, ganarnos la vida, de algún modo. Pero lo ideal sería no olvidarnos del aspecto creativo, ¿no? Porque el aspecto creativo es lo que nos va a llevar finalmente a poder observar que grandes artistas surjan, ¿no? de lo que estamos formando ahorita, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Que están saliendo grandes talentos, pero todavía estamos esperando que surjan esos extraordinarios, no quiero mencionar la palabra genialidad porque es una palabra importada, ¿no? De una formación clásica europea, pero sí, esas grandes figuras que sean modelo para los demás. Pero al mismo tiempo, en ese sentido, tengo que mencionar que todavía la formación universitaria en el Perú de música es muy joven, es muy reciente. Colombia, Chile, para mencionar países hermanos, tienen escuelas de música a nivel universitario de mucho antes que nosotros. Y por último, bueno, cada uno de nosotros creo que podríamos hablar horas, Julie, la verdad.
pero hay que ser económico en estas intervenciones, es que yo también he notado lo que tú decías antes. Antes del 2010, perdón, antes de 2010, cuando uno buscaba músicos, productores, compositores, teníamos que hacer un esfuerzo en buscar, bueno, pero ¿a quién llamamos? Hoy en día, gracias a las carreras de música en las universidades, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, pero más bien para escoger cuáles de estos 5, 10, 15 excelentes músicos, excelentes productores, excelentes compositores vamos a llamar. Hoy en día hay muchos más músicos e intérpretes que han llegado a un alto nivel de calificación que antes. Y eso yo creo que augura, ¿no?, que las industrias musicales en el Perú puedan realmente surgir, avanzar y desarrollarse mucho más rápidamente a partir de este momento que antes, ¿no? Entonces yo creo que sí, se han dado pasos adelante importantes. Importantísimos, porque eso ha mejorado muchísimo la calidad, la inversión. Además, hoy todos los músicos que estudian música, la mayoría, me atrevería a decirlo, que tienen un home studio, ¿no? Y trabajan su música. Lo que era antes era rarísimo. No digo imposible, pero era rarísimo. Sí, Gino. Muchas gracias, Camilo. Solo quisiera agregar a lo que ha dicho Raúl, que efectivamente el componente de la educación es crítico para la creación de una industria en el sentido de que crea consumidores también, no solamente desde el lado de vista de los creadores y del despliegue de la creatividad musical que pueden tener, sino se trata de cultivar oídos también, ¿no? Y claro, aquí básicamente estamos compartiendo la experiencia desde el punto de vista de la educación superior, pero en realidad creo yo, y basándome en la experiencia de otros países que son también principales consumidores de música en el mundo, o están entre los mercados más atractivos para la industria fonográfica, creo que la educación musical tiene que empezar desde el colegio, desde el nido, de ser posible. O sea, el apetito por la música, el respeto por el arte, por el craft, por la historia detrás de una canción, el amor por la melodía, no aparece en la adolescencia, ni tampoco a partir de los 20 años, ni a los 30. Eso se cultiva desde chiquitos. Y veo con mucha tristeza que en la mayoría de la plana curricular de los colegios, la música es un curso que toma 1 hora a la semana, normalmente es 1 hora donde todo el mundo se distrae, rasguña la guitarra un rato. Hay algunos que sí le prestan mucho interés, pero creo que deberíamos tratar de incorporar la educación musical en colegio y en educación inicial. Todo el mundo, como en algunos otros países, está el ejemplo de Japón, el ejemplo de Suecia, que es tierra de compositores. Básicamente Max Martin es uno de los compositores de pop moderno, cuyo lugar de origen es Suecia. Él atestigua esto. Hemos visto un montón de bandas que han salido de ahí, de artistas. Ellos desarrollan su amor desde el colegio, tocan piano juntos, cantan juntos. La mayoría sale pudiendo interpretar un instrumento de ahí. Yo creo que ese es un componente esencial en la formación de un mercado. También no podemos esperar cambiar los patrones de consumo de la gente a través de la imposición mediática de la distribución de ciertos contenidos. Yo creo que el apetito, como mencionaba, por este consumo tiene que sembrarse desde una temprana edad, ¿no? Y no solamente ese componente educativo, porque claro, estamos hablando aquí de básicamente representando en este lado del panel con Camilo el lado de la distribución musical, la comunicación pública y la puesta a disposición de fonogramas e interpretaciones musicales. Yo creo que el otro componente igual de crítico o quizá más crítico en esta época es el de los espectáculos en vivo, ¿no? O sea, estaba revisando cifras y post-pandémicas de la industria musical inglesa, que es uno de los principales consumidores de música en el mundo, uno de los mercados más grandes, y específicamente voy a mencionar la experiencia inglesa. Post-pandemia, o sea, durante pandemia habían decaído muchísimos los ingresos de los músicos porque no había muchos sitios donde tocar.
esa cifra al día de hoy ha repuntado y hoy día los ingresos de los espectáculos en vivo superan a los ingresos del músico de a pie por comunicación pública o puesta a disposición de fonograma. Inclusive uno de los últimos pronósticos no me acuerdo exactamente cuál es esta entidad financiera y de riesgo, creo que es Goldman Sachs o una de las principales, publican estudios de mercado para sus inversionistas en mercados específicos todos los años, y en el último estudio que ha salido este año proyectan un crecimiento de la industria de espectáculos en vivo, venta de tickets, me refiero para ver a músicos al frente nuestro tocando, proyectan que en los siguientes 3 a 5 años el crecimiento de la industria de los shows en vivo va a ser el doble de los ingresos fonográficos. Entonces, yo creo que hay que prestar particular atención desde el punto de vista estatal, de gestión gubernamental, en crear espacios donde mostrar esta música. No tenemos un catálogo en este momento de sitios donde puedan presentarse los músicos. Siempre buscar dónde presentarse es una odisea. En otros países lo que se hace es hacer un inventario de los sitios que son tradicionalmente históricos o que sirven para mostrar música en vivo y para brindar shows. Yo creo que habría que catalogarlos, darles incentivos fiscales para que lo sigan haciendo y tratar de hacer programas económicos para que salgan más sitios como esos, donde no solamente se toquen los géneros más populares en el Perú, como lo son la cumbia y la salsa, sino donde hay espacio para mostrar otras expresiones musicales distintas a esas, ¿no? En otros sitios, estos lugares donde se presenta música en vivo se organizan en una forma de circuito musical, ¿no? Que sirve para que los artistas puedan organizar una gira a nivel nacional. Yo creo que es crítico el apoyo del Estado en la creación de esta infraestructura de sitios donde mostrar esta música en vivo. No subestimemos el poder económico de la venta de tickets y de los shows en vivo. Si fuera una industria poco lucrativa, no estarían construyendo Live Nation en este momento una arena que va a ser probablemente una de las mejores del Sudamérica, ¿no? Entonces, no todo es comunicación pública y puesta a disposición. Un gran componente con mucho crecimiento en el mercado es el de la música en vivo. Solo quería agregar eso, Yuli. Muchas gracias. Has agregado algo importantísimo. Gracias, Gino. Encantado. Tú querías decir algo, Carlos, pero antes quiero resaltar el tema de la educación es muy importante y además hacerlo desde chicos no necesariamente te lleva a que más adelante vas a ser músico, ¿no? Sino que te crea seres humanos mucho más empáticos, más sensibles para una sociedad que lo necesita además, ¿no? De mejores personas, de un trabajo en equipo. Además, cuando trabajas en una banda, cuando trabajas en un coro, ¿no? Como bien puedes saberlo tú, Carlos, desde orquestando, eso por un lado. Y por otro lado, con todo el ingreso en inteligencia artificial, hoy en día sí se habla a nivel mundial que lo que va a subsistir y es lo último que se va a eliminar son los shows en vivo, ¿no? Yo creo que hay hoy en día ya creándose avatars, ¿no? Pero ¿cuánto va a aguantar un mercado viendo avatars en un escenario, ¿no? Yo creo que la emoción, la sensibilidad de un músico en un escenario, eso nunca va a desaparecer y esperemos que no seamos reemplazados por robots o por avatars, porque sería ya el caos del ser humano, ¿no? Yo creo que pero bueno, dentro de lo que es eso, Carlos, te cedo la palabra para que puedas aportar también desde tu experiencia. Gracias, Yuli. Efectivamente, la música transforma y sobre todo en momentos donde históricamente hay situaciones complejas, la música es donde interviene mucho mejor en transformar a las personas desde la sensibilidad, lo social, lo neurológico, desde muchas áreas que seguramente todos aquí conocemos. Y no hay que necesariamente pensar en crear algo, sino que se pueden replicar modelos. Por ejemplo, en Colombia hay modelos de políticas relacionadas a la cultura y la educación que funcionan muy bien. Por ejemplo, uno puede ver en diferentes municipios como Tocancipá, que está cerca a Bogotá, como una hora, digamos, como, no sé, Chaclacayo, donde hay allí, en cada municipio, un coro, una banda, una agrupación folclórica. En diferentes lugares hay espacios donde se puede
realizar la música. Hoy por hoy, seguramente, no lo sé, pero realizar una política tan masiva de definir que en la educación básica regular exista la música, ojalá, sería maravilloso, pero no sé si sea tan viable. Pero quizá lo que sí puede ser viable es que sea a través de los municipios o de algunos colegios que sean, como por ejemplo lo que se hace en Orquestando, que es una iniciativa que busca llevar la música a niños que no lo tienen, pero solamente podemos llegar a 6.000, 7.000 niños. Es mucho, pero para los millones que tenemos y para los que podríamos llegar, entonces seguramente hay mucho tramo por recorrer en ese aspecto, ¿no? Y ya vinculado al rubro profesional, si bien es cierto la educación en el Perú y en Latinoamérica es desigual, ¿no? Hay una brecha todavía muy larga. En el campo de las artes y de la música también lo es, ¿no? No es lo mismo una ESFA en alguna región que, por ejemplo, alguna institución privada en Lima o en Arequipa, ¿no? Todavía hay una brecha muy larga, hay mucho camino también por recorrer, mucho tema de integrarnos. Nosotros desde UCIL hemos generado 3 congresos relacionados a la música antes de la pandemia, pero aún hay mucho por recorrer, ¿no? Y pues la unión hace la fuerza y estos espacios son maravillosos. Gracias, Carlos. Te quiero ceder la palabra, Camilo, porque sé que tienes mucho que decir al respecto. Estamos entrando a la recta final me va a encantar que nos cuentes qué es lo que opinas de esto, y además yo quería dejarte esa pregunta de cómo ves al artista peruano a nivel de las plataformas digitales. O sea, me encantaría que nos cuentes un poquito el caso de Gianmarco, por ejemplo, el caso de una Milena Wharton, que trabajan una carrera muy sólida en ese aspecto, ¿no? Con una gran proyección, y además, obviamente, si quieres comentar algo de lo que estamos hablando, sí. Y después de ti vamos a hacer una ronda final de un mensaje con el cual nos quisiéramos dejar o quedarnos, ¿no? Te cedo la palabra. Trataré de ser económico con mi intervención. Mientras escuchaba a Gino, se me revolvían unos temas de los cuales hemos hablado por décadas en el país y siento que ahora lo verbalizamos menos. Y luego cuando lo escucho a Carlos digo, sí, tenemos que volver a hablar de esto, de la descentralización. ¿De acuerdo? Es algo que estuvo en nuestros oídos, en nuestra boca por cuántos años, y de pronto, no sé por qué, como si se hubiera solucionado, ya no es parte. Entonces, yo escucho muy poco hablar del proceso de descentralización y del fortalecimiento de las capacidades de nuestros gobiernos regionales. Y eso es crucial. Poder tener un diseño de un circuito de circulación interna como otros países lo tienen tan bonito, y donde un cantautor puede girar por las provincias durante todo un año y solo depender de ello para poder tener una calidad de vida que se merece, es algo que tenemos que construir entre todos. Entonces creo que debemos volver a adoptar el tema y la preocupación por una real descentralización que nos permita fortalecer capacidades en el sector educación, en el sector cultura, en todos, y de una manera multidisciplinaria, ¿sí? Y me lo digo a mí mismo también, voy a volver a empezar a hablar de eso. Creo que hace mucho lo tengo enterrado y está mal. Vamos a sacar el lado positivo y volver a hablar y preocuparnos por la descentralización, que nos haría tanto bien para el título de este panel, ¿sí? Creo que es un ingrediente clave. Sobre tu pregunta, y para terminar, la vida me llevó casi azarosamente a poder ver cómo Gianmarco trabajaba esa transición de lo analógico a lo digital, ver cómo hay nativos digitales como Milena que sacan adelante un trabajo y obtienen resultados, y a veces no obtienen los resultados que se planean, pero aquí viene el ingrediente clave. Son alucinantemente planificadores. Planifican mucho, lo tienen en su ADN. Y eso definitivamente es un ingrediente que, perdón, yo también vengo un poco del área del cantautor empírico, no todos los artistas tenemos el hemisferio izquierdo tan desarrollado como para planificar en una malla, en una cuadrícula, en un calendario, ponerte indicadores y, como dirían los españoles, ir a por ello, ¿no? Estos ingredientes sí que los veo en algunos proyectos artísticos. Algunos lo han tenido que aprender sobre el caballo, vale, sí se puede. Y una de las lecciones más profundas que la vida me ha dado en mi vida personal es que sí podemos cambiar. Las personas pueden cambiar. ¿Crees que tu mamá no va a cambiar? ¿Crees que tu papá no va a cambiar? A ver, puede haber seres humanos que difícilmente cambien. Pero a mí la vida me ha demostrado rotundamente, en mi esfera más íntima, que los seres humanos podemos cambiar y ser mejores a cualquier edad.
a cualquiera, a cualquiera. Y por eso es que nosotros, los que estamos aquí, ustedes ahí sentados, son desde, intuyo, hace mucho tiempo agentes de cambio. Sigan siendo agentes de cambio, ábranse a cualquier espectro nuevo de conocimiento que puedan apropiarse y dominar para el bien común, no solo para su bien. Y ya me fui un poco para la pregunta final. Pero es eso, la capacidad de planificar y todo ese conocimiento de las diferentes ramas de la industria de la música. Tienen que entender que si quieren entrar en el universo de las industrias, no todo es estricta y exclusivamente solo arte. Hay algunas cosas más, ahora se hace un poco de todo, no necesariamente nos gusta, pero a veces puede ser un remedio con sabor amargo que te hace muchísimo bien, o a veces simplemente tienes que conocer dónde está el lado oscuro en el que no quieres estar. ¿Sí? Eso. Vamos a entrar a una rueda final donde cada uno deje un poco esa expectativa. Yo quiero resaltar que saca el congresista Héctor Acuña, que es vicepresidente de la Comisión de Cultura, y creo, señor congresista, que tenemos mucho que seguir hablando y esta puede ser una linda mesa de diálogo y de trabajo desde el Congreso y la Comisión de Cultura en el Congreso para poder establecer líneas y políticas de Estado, ¿no? Porque si bien es cierto, el caso Colombia que bien resaltó Carlos, así como el caso de Corea del Sur, hay una inversión del Estado que ha repercutido muchísimo, no solamente en su música, sino en toda la expansión que han tenido como país y como la gran importancia que tiene la música. Voy corriendo porque se nos acaba el tiempo, pero cuando yo empecé, querido Gino, las radios hacían giras con los artistas, tenían como artistas de cada género donde difundían su música y a la vez hacían giras. ¿Qué tendría que pasar para que eso vuelva? ¿Y qué tendría que pasar para que las plataformas digitales también, ¿no?, apuesten por ello, ¿no? Porque nuestro mercado, nosotros lo vemos grande, pero en el mundo no existimos. O sea, es así de triste, pero necesitamos una política de Estado para ello. Les dejo esta ronda final para que cada uno libremente, querido Renato, querido Carlos, Gino, y diga lo que realmente quisiera de esto, ¿no?, que estamos de nuestra industria. Bueno, yo muy brevemente, más que como conclusiones, quisiera dejar un tema en el aire como para seguir discutiéndolo en futuras ocasiones, que ojalá también sean dentro del contexto de lo que está impulsando la SONIEM, ¿no? Y es sobre géneros musicales. Yo quiero animarme a mencionar los géneros musicales. Yo creo que la industria musical en el Perú está desarrollándose muchísimo, pero en forma desigual, ¿no? En algunos géneros creo que podemos encontrar un desarrollo mucho mayor que en otros, ¿no? Cuando uno habla de industria musical para, digamos, el ego y no el especialista, uno se imagina un mundo en donde existen los agentes, existen los representantes, existen las empresas que te organizan, digamos, los bookings de música en vivo que estaban hablando, etcétera, etcétera, y de modo que los músicos, los egresados de universidades se integran a esa estructura ya hecha. El problema que tenemos ahora es que no hay dónde integrarse, no hay estructuras ya preparadas que van a esperar a nuestros egresados. Sin embargo, existe la percepción, y yo no he hecho ninguna investigación al respecto, y no tengo tampoco cifras, y las he buscado, pero no tengo las cifras y las estadísticas pertinentes. Existe la percepción que en géneros como la cumbia y el huayno comercial, urbano, en Lima, sí existe un poco más desarrollado ese ambiente de representantes, agentes y empresas organizativas que no existen, por ejemplo, para esos géneros que podríamos denominar géneros transnacionales, ¿no? Como me refiero al jazz y a sus subgéneros como el R&B, a la música electrónica, que en otros países sí están, tienen una tremenda acogida. En España, por ejemplo, ahora están haciendo, y las redes nos están informando mucho del último disco de Rosalía, ¿no? que tiene un componente de música electrónica tremenda, su anterior disco también, ¿no? Y por ejemplo, ese género en el Perú todavía no tiene una salida importante, ¿no? Y yo creo que la cumbia,
el huayno y la salsa sí son géneros que sí encuentran un mayor apoyo en el sentido de una corporación, ¿no? Que ahí está esperando. Entonces eso creo que me parece que sería un tema para seguir conversando en el futuro. No son conclusiones, pero sí es digamos, es un colofón, ¿no? Gracias. Okay, gracias. Yo les voy a dejar 1 minuto cada uno para poder terminar a tiempo. Querido Carlos. Bien, sí, gracias. 3 puntos. Primero, la formación. Creo que todos estamos llamados a formarnos libremente en el lugar donde uno considere. Segundo, unirnos. Me parece importante. Desde USIL venimos realizando no solo el mensaje de unirnos, sino también tratar de ser consecuentes. Tenemos convenios con Sinfonía por el Perú, por ejemplo, donde becamos estudiantes. Tenemos convenios con el Instituto Orson Welles, donde ellos pueden culminar en USIL su carrera con el bachiller, por ejemplo. Tenemos convenios con el Instituto Mundo Libre, que hace mucha labor social, o con Sonotec, que es la empresa, en fin, con muchas instituciones. Creo que el tema del integrarnos, unirnos, es muy importante. Y finalmente, respetarnos, aprender a convivir todos. Me parece importantísimo. El músico, aunque vivamos en un contexto cultural complejo, debemos marcar la diferencia, ser puntuales. Trabajamos con el tiempo. Lo mínimo es ser puntuales, respetarnos. Creo que hay muchos retos desde los valores que necesitamos, sobre todo en la industria musical peruana. Hay muchos retos, así que pienso que esos 3 aspectos son importantes como para cierre, y gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Gino. Muchas gracias, Julie. Trataré de ser breve. Yo coincido con todos los panelistas y seguramente con la mayoría del público. Es un problema muy complejo el desarrollo integral de una industria musical. Yo pensaría, soy de la opinión, y con qué me quedo, que me parece crucial que los músicos se involucren más en sus sociedades de gestión colectiva, se informen más sobre el papel que realizan las sociedades de gestión colectiva, que no, cuando me refiero a que se involucren más, es que no dejen al azar la elección de sus autoridades, sino que se involucren activamente también en la política, porque a fin de cuentas cada una de estas instituciones es un ente político, sindical, ¿no? que vela por los intereses comunales, ¿no? Solos los músicos no somos o no son, son más débiles que en conjunto, ¿no? Para eso fueron creadas las sociedades de gestión colectiva, para eso vienen funcionando hace mucho tiempo y seguirán funcionando y haciendo respetar los intereses comerciales, personales de los músicos. Ese sería algo con lo que me quedo, que me parece elemental. Lo segundo también es de prestarle un especial énfasis a la educación musical desde lo más temprano que se pueda. Porque el éxito de los géneros musicales no es un tema del azar, ni tampoco llega gracias a la imposición de cuotas de producción nacional o al forzar el cambio de consumo a través de reglamentación. Como mencionó Camilo, la realidad tecnológica de las cosas y el cambio de la industria musical sucede más rápido de lo que puede reaccionar la ley o un reglamento, ¿no? Yo creo que el éxito de los géneros musicales al final se refleja en una demanda, en una preferencia del público por un determinado tipo de expresión musical. Esta demanda de este tipo de expresiones puede variar con el tiempo y es un trabajo integral que no solamente proviene desde el lado de los agentes de distribución fonográfica, sino también viene del mismo, las mismas ganas de querer consumir música, de formar parte de ella, ¿no? Leí un estudio hace poco, lamentablemente la memoria me falla, no recuerdo exactamente quién lo publicó, pero creo que fue una plataforma digital, que la vasta mayoría de la gente joven, más del 80%, considera que ir a un concierto los hace sentir más vivos. O sea, mejora su calidad de vida. Las generaciones nuevas son más propensas a gozar de la experiencia, de las distintas experiencias, más que otro tipo de experiencias vitales que ofrece la vida, siendo redundante, ¿no?
Entonces hay que tratar de acercarnos a ese tipo de ímpetu de consumo y brindarles ese tipo de experiencia a la gente joven, ¿no? Énfasis en las industrias del live music, básicamente, ¿no? Gracias, Muchas Gino. gracias. Camilo. Gracias, qué difícil cerrar ante tanta elocuencia. Suscribo cada una de sus palabras, queridos amigos, de verdad. Es difícil agregar algo más. Yo solo les voy a decir algo muy breve. El Perú es un país que ha pasado por muchos cambios. Hay países que han tenido una historia mucho más estable. Hemos pasado por décadas muy difíciles. Y los que tenemos un poquito de memoria extendida lo sabemos y lo llevamos aquí y lo llevamos acá. Y a veces eso nos marca mucho en cómo nos comportamos con nuestros pares, ¿sí? Involucrémonos con quienes son y serán nuestras autoridades, no seamos indiferentes ante el universo político, porque después no vale quejarse, ¿sí? Entonces tenemos que involucrarnos de alguna forma, es mi consejo, después de haber visto tantas cosas en mi querido Perú. Y hagámoslo desde la capacidad de construir en colectivo. Es demasiado fácil ver lo que te distingue del otro, querer sentirte más importante, más inteligente. Es demasiado fácil ser presa de tu propio ego lastimado. Y entiendo que esté lastimado. Hemos pasado cosas muy difíciles. Pero intentemos sobreponernos a eso. Intentemos construir en colectivo, en sociedades de gestión, en partidos políticos, en gremios, como quieran, pero intentemos ver los puentes que podemos tejer y no los tableros que podemos patear. Nos va a ayudar mucho. Gracias. Gracias, querido Camilo. Quiero que le brinden un fuerte aplauso a este maravilloso panel. Les agradezco muchísimo. Raúl Renato Romero de la Católica, Carlos Ramírez de la UCIL, Gino Solano de la Sociedad de Radio y Televisión, Camilo Vega de Altafonte. Con pena no hay tiempo de preguntas porque se nos ha agotado el tiempo y yo me quedo con que yo siempre pensaba, ¿qué es ser comercial? Pero nos quedamos por aquí igual, o sea, estaremos todo el día por acá. Vamos a estar por aquí para que podamos conversar. Nos quedamos con muchas cosas de qué hablar y espero que esta mesa de diálogo pueda continuar. To be continued, continuará. Yo me quedo con que ¿qué es ser comercial? Y para mí ser comercial no es sonar igual de lo que suena todo el mundo. Ser comercial es ser diferente. Y ser diferente en el mundo es utilizar lo que somos. Nosotros, nuestra huella digital, son nuestros instrumentos, nuestros sonidos. Que eso, en algún momento, el mundo volteará a ver. Y estamos, toda la comunidad artística y sobre todo musical, que ustedes forman, para que imponga esa marca peruana que está ávida del mundo, siempre y cuando nosotros creemos esa necesidad, a través de la radio, a través de las plataformas digitales, y podamos tener ese respaldo. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una foto oficial y de rigor para pasar al siguiente panel. Muchas gracias. Bien, tenemos la foto respectiva con los panelistas.